Estoy expectante de lo que Dios va a hacer con ustedes. Si usted no tiene expectativa, entonces ya se perdió la mayor parte de lo que va a disfrutar en expansión. Levante su expectativa a lo máximo porque Jesús está aquí. ¿Lo cree? Porque dice la palabra que si según tu corazón te va a ser concedido, ¿se acuerdan? Y tenga mucha expectativa. Ha habido mucha gente orando. Tú estás aquí como el resultado de gente que oró por ti. ¿Sabías eso? Yo estoy aquí porque alguien estuvo orando por mí. Tú estás allí, alguien oró por ti. Y esto nunca lo dudes. Ninguno de nosotros está aquí gratis. Estamos aquí porque alguien oró por mí. ¿Lo puedes repetir? Estoy aquí porque alguien oró por mí. Puede ser, mira, de repente mamá, papá, un amigo, una amiga, una abuelita, alguien hizo que tú estuvieras donde Dios ahora te ha puesto. No eres producto de la casualidad. Inclusive a veces creemos, es mi decisión, por eso que funcionó, ¿sí? Pero la verdad no, porque dice la palabra que en nosotros Dios pone el querer como Él. Usted lo sabe, ¿sí? El querer y el hacer viene de Él. Me encanta que en Efesios 2, cuando uno lee la palabra de Dios, se acuerda que dice que nosotros vamos a andar las obras que Él preparó de antemano. Aún tus obras buenas, Dios ya las había preparado para que tú andes en ellas. Pero todo eso es producto de la oración. Así que entendiendo eso, le voy a pedir un favor. Nuestra primera práctica va a ser, júntense grupos de 4. Si no se conocen, conversen 4. Necesito 4, 4, 4. Júntense 4 personas para orar. 4 personas para orar. Busquen a, si no lo conoces, te presentas. No puedo ver ninguno solo porque de ahí parte cómo oraba Jesús. 4 personas para orar. ¿Ya están listos? Voy a leer, présteme atención, ¿ok? Ya están los 4. Le voy a dar instrucciones, ¿ok? Para que oremos con un sentido de propósito, porque lo primero que vamos a enseñar es orar como Jesús lo hacía, ¿ok? Orar como Jesús. Entonces, vamos a Mateo 6, capítulo 6, el versículo 33. Y dice la palabra del Señor: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará, acuérdense, Él les dará todo lo que necesiten. ¿Ok? Entonces, basado en ese concepto, vamos a ponerle en práctica. ¿Quién está enseñando esto? No sean tímidos. ¿Quién lo está enseñando? Jesús. Te está diciendo, si vas a orar, ¿qué es lo que tienes que buscar primero? Dice, por encima de todo. De tu necesidad, de la necesidad de la iglesia, de tu país, lo primero que vamos a buscar, ¿qué cosa es? La gran pregunta que yo tengo para ustedes, y por eso necesito que se junten los 4, antes de orar, digan, para ti, ¿qué es el reino de Dios? Conversen entre los 4. ¿Qué es el reino de Dios? Antes de orar por eso, pónganse de acuerdo. ¿Qué es el reino de Dios? Necesito que estén compartiendo porque es importantísimo.
¿Listo? ¿Ya se pusieron de acuerdo qué es el reino de Dios? Muy bien. Segunda pregunta que tienen que resolver antes de ponerse de acuerdo para orar. ¿Qué es llevar una vida justa? ¿Qué es llevar una vida justa? Y convérsenlo porque es básico para orar juntos. ¿Listo? Muy bien. Para avanzar, ¿qué es todo lo que necesitan? ¿Qué es todo lo que necesitan? Y también pónganse de acuerdo. ¿Qué es todo lo que necesitan? Muy bien. Ahora sí, acompáñenme a orar, por favor, porque ya están de acuerdo en qué es el reino de Dios, qué es una vida justa y qué es todo lo que necesitan. Espero. Vamos a orar juntos. ¿Me acompañan? Señor nuestro Dios, tu palabra nos enseña que busquemos por todo lo encima de todo tu reino, Señor. Que busquemos primero eso. Y tu palabra también, Señor, nos dice que llevemos una vida justa. Y te doy gracias, Señor, porque he experimentado y necesito que todos experimentemos, que nos des ahora mismo lo que todos necesitamos. Oro, Señor, creyendo profundamente en tu palabra, en tu promesa y en tu poder. Oramos, Señor, como tú nos enseñaste,
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Uno de los problemas que vamos a enfrentar es cuál es tu pensamiento detrás de la oración. Yo provengo de una generación muy antigua. Soy del siglo pasado. Sí, soy abuelo, soy padre. Y yo pertenezco a una generación bien complicada. Por alguna razón nos enseñaron que la letra con sangre entra. ¿Han escuchado eso? Amén, dice Mario con alegría. Yo soy de esa generación, la letra con sangre entra. Y los maestros eran bien rígidos. Y les agradezco porque para esa generación era importante. Pero pertenezco a una generación de personas solas. Si ustedes revisan esa generación, mi generación, éramos personas que nos hacíamos, entre comillas, solos. Los héroes eran únicos. Superman era uno solo. Si ustedes se empiezan a dar cuenta, todos los héroes eran uno solo. Ahora, todo el mundo habla de los Avengers, es un equipo, y todos los héroes son equipos. Pero en esa generación tú tenías que salir adelante sola o solo. De ahí venía la Mujer Maravilla. ¿Se dieron cuenta? Eso moldea tu forma de pensar. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Cuál es tu manera de pensar respecto a la oración? Hay 3 conceptos que tenemos que batallar constantemente. ¿Qué dice? Busquen, ¿puedes ponerlo? El reino de Dios. Recuerda, es el reino de Dios, no es el reino mágico. ¿Entienden la idea? Dios no es un mago que tú te acercas a frotar con tu oración para que Él haga lo que tú le estás pidiendo, aunque te parezca necesario y justo. Punto número 1. Yo me acerco para buscar el reino de Dios, no el reino mágico, porque Dios no es mago. Dios hace milagros, pero no es milagrero. ¿Entienden la diferencia? Y esto vamos a ir conversando porque son 3 conceptos que vamos a trabajar para orar como Jesús oraba. ¿Se acuerdan una máxima de Jesús en su oración? Me encanta cuando Él oraba al Padre y en el momento más terrible, en el jardín de Getsemaní, ¿se acuerdan lo que dijo? Él dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Prevalecía el reino de Dios. Ahora, el problema es que somos muy modernos y no entendemos eso del reino porque no tenemos un rey. No, yo no tengo un rey, no sé cómo es un rey, pero cuando alguien tiene rey sabe que el rey tiene potestad absoluta sobre la vida de la persona. Y cuando te dicen que lo primero que tienes que buscar es el reino de Dios, entonces por consecuencia hay un rey al que tú te sometes. Pero según tu forma que has sido criado, formado, aún en una iglesia, puedes creer que tú te acercas al mago de Oz, que va a ser algo mágico para ti. Y te olvidas que es el rey que tiene un reino. Y tú eres parte de ese reino. Tú le perteneces. Y ahí viene la contradicción. Pero ¿cómo? No le puedo pedir, no dice que... Y léelo bien, por favor. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo. ¿Todo? Quiero que aprendan estos 3 conceptos de cómo oraba Jesús, porque ese es el orden que Él está dando en este momento. Me encanta, está dentro de las enseñanzas. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Está en el capítulo 5. Y en el 6 empieza a dar instrucciones específicas. Y aquí les está enseñando algo. Si van a buscar algo, acérquense a mí, pero busquen el reino y asegúrense que tienen una vida justa. Y aquí viene la parte problemática. Primero, Dios no es mago, no hace magia. ¿Ok? Segundo, esto no es una religión. Cuando yo te hablo de, miren esto por favor, lleven una vida justa, inmediatamente dice, sí, pastor, esta semana no he pecado, no he chismeado un poquito,
he mentido, pero mentira blanca, pero yo creo que estoy bien. ¿En qué está basando la persona su autoridad con minúscula? En su desempeño. Una religión. Y ese problema nosotros lo llevamos todos acá adentro. Entonces, cuando tú revisas esta palabra, te quedas pensando en algo. ¿Por qué Jesús subraya esta enseñanza de esta manera? Y vamos rápidamente a Juan 16:33, que es la respuesta a esta oración. Me encanta que Jesús, cuando los discípulos le preguntaban cosas, él le decía, miren muchachos, el seguirme es bien bonito. Dice, les he dado todo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán todo lo que quieren, todo lo que necesiten. Tendrán muchas pruebas y tristezas. Si termina ahí sería fatal, ¿cierto? Pero dice, pero anímense. Anímate. Anímate, sí, te veo una cara medio como, anímate. Dice, anímense porque Él, tú no, Él ha vencido. 3 aleluyas, qué bueno. No te rías, tú también di aleluya, o sea, sin vergüenza eres, no dices nada y te ríes. Quiero que entiendan algo, es súper importante que revisen su manera de pensar respecto a cómo oran. Primero, no es un mago, no hace magia. Segundo, no es algo religioso, no es porque tú te portes bien o mal. Dios obra porque Él es soberano. A veces responde de maneras que son complejas. Era el siglo pasado, 1996, me enviaban de misionero a la Sierra de Perú. Yo iba manejando un vehículo que andaba con gasolina, era el Espíritu Santo y 4 ángeles en rueda de llanta porque el carro era una desgracia. Y íbamos pasando Ticlio, ¿conocen Ticlio algunos? Subes, y empezó a granizar. Y el granizo son como piedras pequeñas que caían al auto, y yo había puesto un cassette, imagínense esa época, un cassette con música cristiana de alabanzas para que tenga poder mi manejada y no se malogre el carro. Y llegando a Ticlio, se paró en seco. Bajo y había varios camioneros que estaban tomando su caldo de rana allá arriba. Caldo de rana, ¿han tomado caldo de rana? Es bien rico, no, sin bromas, es bien rico. En la altura, cuando tiene frío, cualquier cosa con ají y rocoto es bien rico. Y yo me tomé el caldo de rana porque moría de frío. Y a la hora que bajo desesperado para buscar un mecánico, pasó lo inevitable. Había orado, le había pedido al Señor que abra camino, había hecho ayuno. En serio, me fui ayunando porque me dijeron, donde vas a ir es bien complicado, gente bien difícil allí en Huancayo, en Junín. Entonces fuimos, está mi esposa, mis hijos eran chiquititos, y estábamos en el auto. Bajamos, busqué un mecánico entre los camioneros, y me dijeron, está tomando su sopa. Entonces fuimos a tomar sopa. A la hora que regreso lo encuentro y voy con el Señor y me dice, ya, abra el capot, la tapa. Y en eso veo, y había dejado la llave en el contacto y había echado seguro a la puerta. Había orado. Había ayunado antes de salir de viaje. La iglesia había orado por mí para enviarme. ¿Qué falló? Señor, me acerqué al mago, ¿no? Señor, pero si estoy sirviéndote, es para ti. Además, me he portado bien, religión. ¿Así me paga, Señor? No te rías, estaba congelándome en la altura. Sí, se sigue riendo todavía. El problema es que yo tenía un concepto errado de Dios. Yo creía que era un mago. Yo creía que con mi religión la cosa iba a funcionar. Y en serio le digo, no sabía qué hacer. Y le prometo, intenté orar, puse la mano en el auto, no pasaba nada, no tembló el auto, yo me moría de frío, yo era que temblaba, entonces decía, ¿ahora qué hago con esto? Mis hijos estaban en el restaurante abrigados con unos plásticos que le habían prestado, chiquitos, mi esposa muriéndose de frío, éramos más jóvenes definitivamente, y de pronto se me acerca el camionero y me dice,
¿qué ha pasado? Le digo, ¿ve el contacto? Sí. ¿No ve que es una llave ahí? Me dijo, ¿y cómo se quedó? No sé, le digo, yo bajé y cerré la puerta y se ha cerrado todo. Ok, me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, no, es que quiero que revise el auto. Ya me dijo, señor, yo lo ayudo, pero voltéese. ¿Cómo que voltéese? No, no me mire, me dice, porque voy a hacer algo. Le digo, ¿no va a romper el auto? No, 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 no lo voy a romper. No sé qué hizo, sonó clic y abrió la puerta, ¿no? Entonces dije, este es un ángel disfrazado de mecánico. No, y el señor arregló el auto, todo me dijo, señor, disculpe, pero yo antes de ser mecánico había sido choro, entonces usted ya comprende ahora mejor la cosa. Total de que arreglaron el auto, era algo del carburador, bueno, una cosa, bajé, llegué a la iglesia y llego contento, después dije, Señor, gracias, abriste el mar rojo. Yo iba cantando así, así como María, la hermana de Moisés. Llego a la iglesia y yo dije, pues ya pasó lo más difícil, pasó lo peor. Llego a la iglesia y salen tres señores mayores, yo era un hombre jovencito, tres señores mayores con cara así de velorio. Mira, lo esperábamos hace 4 horas. Le digo, mire, tuve un accidente, aquí no hay accidente, el que depende del Señor se le abren las puertas. Entonces dije, ok, y eran señores mayores, o sea, eran señores ancianos, 60, 70, yo era un joven de 20 y algo. Entonces yo los miraba con un respeto y le digo, mire, si así va a empezar, yo creo que está empezando muy mal el ministerio. Y eran tres señores ancianos, yo estaba mirando ahí, mi esposa estaba ahí, mis hijos mirando, chiquitos. Y yo me quedé pensando, dije, qué raras personas, o sea, y se presentaron, pero muy serios, muy, muy, muy ásperos. Y yo dije, voy a respetar, voy a tener paciencia. Y les iba escuchando y me dijeron desde falta de compromiso, tardón, nunca me preguntaron qué había pasado. Yo quería explicarle, el carro, encima que era viejo, estaba todo picado como si hubieran puesto con un martillo por todos lados por el granizo. Y yo señalando el carro, ni caso me hacían. Y después de llamarme la atención, amablemente, esa fue mi bienvenida, yo iba para ser un misionero ahí, agarra y me dice, y tenga cuidado a la hora que sube ese púlpito. Y yo miré el púlpito, era un mueble viejo de madera que estaba ahí. Me dice, ahí se han puesto los mejores predicadores extranjeros y usted, tardón y falta de compromiso, va a subir y que en el nombre del Señor le vaya bien. Y dije, bueno, eso parece una maldición más que una bendición. O sea. Oiga, no le miento, fue un mes horroroso. Un mes en que oré, un mes en que lloré, un mes en que aprendí algo. Dios no era mago. Mi religión no me ayudaba. Y empecé la relación más hermosa con Jesús que usted no se puede imaginar. Llorando, renegando, queriendo volver a mi ciudad. En serio le digo, si nunca estuvo allí, cuando esté, agradezca a Dios porque eso moldea su corazón en el dolor. La oración de Jesús es una oración muy particular. Y quiero que entienda esto porque Juan 16:33 advertía algo Jesús. Ustedes van a encontrar. Juan 16:33 dice, pruebas y tristezas. Repita conmigo, pruebas y tristezas. ¿Te gusta esa vida? No, pastor, ¿sabe? Yo creo que no, porque yo soy un buen creyente, yo diezmo. A veces ofrendo. Y últimamente ya no miento mucho. Cuando tu vida de oración se refiere a tu persona, empiezas a perder el sentido que tú y yo somos seres humanos que vamos a enfrentar pruebas y hay 3 tristes nada más. Pruebas y... ¿Le gusta? Jesús pasó por pruebas
y tristezas. Yo no soy mayor que Jesús. Tú tampoco. Orar como Jesús tiene algo que ver con un episodio bien interesante después de Juan 16:33, y te lo digo de una manera bien clara. Vamos hacia adelante, Juan 17. Juan 17 y el versículo 20 dice, Jesús orando, escucha esto, no pido solo por estos discípulos, o sea, por los que tenía en ese momento, sino también por todos. Está orando por ti. Jesús vino, según Juan 3:16, no va a salir en pantalla, dice que de tal manera amó al mundo que Dios envió a su Hijo para que tú y yo tuviésemos un Salvador, tuviésemos una relación personal con Él. De eso se trata el cristianismo. Y la oración, recuerda esto, la oración es el vínculo perfecto que Dios establece para ti. Pero no es un mago que te va a conceder todo lo que tú deseas, ni tampoco es una religión donde si tú te portas bien, hace un canje como puntos que te ganaste a cambio de tu buena conducta. Dios no da premios ni da castigos. Dios es el Rey. Cuando cambia tu manera de pensar, entonces te enfocas correctamente a la hora que te acercas al trono del Rey. Y mira, yo te cuento algo. Un día llega una de mis hijas y me dice, hey, Dad, ella me dice, Dad, y me dice, ¿sabes? Te tengo una noticia. Me ha salido un bultito aquí en el pecho y está creciendo muy rápido. Entonces, lo clásico, ir al médico, exámenes, y de pronto le dicen, es un cáncer de grado 3 y si no haces nada va a avanzar a grado 4, que ya es el final. Yo te cuento algo bien sincero. Me senté en mi escritorio y, como haría cualquier hombre espiritual, me puse a llorar y a reclamarle a Dios, ¿por qué? Me olvidé de buscar el reino de Dios, me olvidé de todo. Solamente me acerqué a reclamarle al mago, mago, ¿qué pasó? Me fallaste. ¿O qué hice para que hicieras esto con mi hija? ¿O por qué no me lo diste a mí en lugar de dárselo a ella? ¿Estaba reclamando al mago o estaba exhibiendo mi religión? Bien sincero, orar como Jesús requiere algo muy importante. Y avanzamos en este episodio de Juan 17, el otro versículo dice esto, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les voy a ser bien sincero, orar como Jesús, orar como Jesús. Todos hemos sido diseñados para orar como Jesús. Y Él nos advirtió, hey, vas a enfrentar pruebas y tristezas. No lo puedes evitar, es parte de tu tránsito por el mundo. Cuando uno lo ve como mago, uno cree, no, eso le va a pasar a los que no se acercan al mago. Si uno lo ve como religión, sí, eso le puede pasar a los que se portan mal. Pero cuando tú tienes una relación como Jesús tenía con el Padre, descubres que cuando eres uno con Dios, vas a enfrentar lo más terrible y vas a aprender algo más importante. ¿Qué tan fuerte estás unido a ese Dios que tú dices que crees y confías en Él? Yo quisiera ser bien honesto con ustedes. Yo no le deseo el mal absolutamente a nadie. Oro para que a mi familia le vaya bien. Oro para que a mi iglesia le vaya bien. Oro, en serio, lo hago. Pero soy consciente de algo.
como decía Jesús, Señor, pero que se haga tu voluntad. Porque Romanos 12, 1 y 2 dice que su voluntad es buena y lo sabe. Pero cuando no funciona como tú esperas, ya no te parece buena. Y no es agradable, y mucho menos perfecta. Y es ahí donde tú tienes que revisar. ¿Para mí Dios es un mago? ¿O esta es una religión donde yo me porto bien y recibo de canje algún premio? ¿O al final esta es una relación de un rey a su siervo y pase lo que pase, yo voy a ser uno con él? A mí me encanta el cristianismo, le digo, ¿sabe por qué? Aprendí en la vida que el cristianismo es un desafío de fe constante. Primera vez que vengo a Génesis, Pastor Robert me contó, varios hermanos que han venido de mi iglesia acá, me han contado de Génesis. Y ustedes son un milagro de Dios. Lo son. Esto no es obra humana, es un milagro de Dios. Esto no es un acto mágico de alguien que hizo y funcionó. Mucha lágrima, mucha oración, mucha unidad con el Señor. Entonces, ¿por qué orar como Jesús? Ahí tienes la respuesta, para que seas uno con Él. La única manera, escúchame con cuidado, de ser uno con Él es saber enfrentar el miedo, el dolor, la dificultad. Estaba llorando en mi escritorio durante una semana, te digo de verdad, le reclamé solamente a Dios. En ningún rato declaré promesas, dije, tú la vas a sanar. No, yo estaba reclamando. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien sincero. Y de pronto empecé a entender algo. Y lentamente de reclamar y rechazar. Y soy bien honesto en decirte esto. O sea, jamás me sentí uno con Dios en ese momento. Yo me sentí más bien como que si Dios me estuviera agraviando, como que si hubiera quitado su protección. En serio. Y un momento determinado, Dios en su misericordia me dijo, hey, acércate aquí. Tengo mi escritorio, ahí hago mi meditación, oro, etc. Y le dije, hasta ahora no entiendo todo lo que está pasando. No entiendo qué vas a hacer con esto. No entiendo en qué va a ayudarme o en qué va a ayudarla. ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Morirá? ¿Vivirá y vivirá cómo? Ahora quiero que entiendas esto, es muy importante. Fueron casi 3 meses de una agonía constante, constante. No saber si iba a vivir, iba a morir, es el tránsito más horrible que uno puede caminar. Y en todo momento yo sentí ese vacío que ninguna palabra, ninguna persona podía llenar. Nadie. Lo único que aprendí de ese momento es identificarme con el dolor de otras personas. Lo máximo que pude aprender, no aprendí más. Y cuando empecé a entender el dolor de otras personas, allí por fin era uno con Cristo Jesús. Ha pasado el tiempo, estoy hablando de 3 años ya, y al primer año le dijeron, no sabían cómo, pero superó el problema, le extirparon las mamas por efecto del cáncer, le hicieron un tratamiento. Y al final, por la gracia de Dios, porque ellos mismos dijeron eso, no sabemos cómo se paró todo, pero se paró. Y ahora es libre del cáncer. Pero yo no le deseo a nadie los 3 meses y medio que pasé en una angustia impresionante. Pero aprendí algo, a orar como Jesús, buscando el reino de Dios. Y para que lo tengas claro,
Cuando buscas el reino de Dios encuentras al Rey sentado en su trono y no reclamas nada. Aceptas en silencio porque es el Rey. Es el momento de demostrarle, tú eres el Rey. No entiendo, Señor, pero tú eres el Rey. Me duele, pero tú eres el Rey. Y yo sé que esto es lo mejor, aunque me duele y no le entiendo nada. Segundo, no se basa en lo bueno o malo que hago. Se basa en que ahora soy tu hijo. Y yo sé que aunque, como dice el salmista, aunque estoy pasando por un valle de sombra y de muerte, yo sé que no me vas a dejar. Lo justo de mi oración no era yo, sino la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tercero, que es súper importante que lo recuerden constantemente, mi relación con Él se convirtió en ese versículo de Juan 17. Escucha esto. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Padre. Hoy día yo te puedo contar algo. Cierro de esta manera. ¿Cuál es tu idea de la oración? La oración como Jesús es enfocarte en el Rey, porque estás en su reino. La iglesia es una pequeña muestra del reino de Dios. Con sus defectos, con sus virtudes, pero está el Rey. Segundo, hacemos muchas cosas en las iglesias, pero no se trata de lo que hacemos, sino de quién está aquí en medio. Y tercero, que es lo más interesante, tienes la gran oportunidad de ser uno con el Rey. Y tú me dices, ¿cómo? Es bien simple. No entiendo nada, no sé nada, pero yo creo, Jesús, que tú fuiste enviado para algo mejor, para algo más grande que este momento dramático que yo estoy atravesando o que otra persona está atravesando. Y que al final del camino todo esto va a ser para tu gloria y para la extensión de tu reino. Cuando tú empiezas a creer eso, algo empieza a ocurrir. Milagros suceden. Y gente empieza a creer en Cristo Jesús. No porque hay una razón, un argumento, sino ven vidas moviéndose. Yo te puedo decir con toda tranquilidad, muchas personas no tienen la respuesta que esperan, pero se mantienen firmes en su fe, porque están buscando al Rey de ese reino. Saben que ese Rey es bueno y saben que cuando son uno con Él, pueden ver mucho más de lo que les está sucediendo aquí y ahora. Vamos a orar, ¿qué les parece? Pongamos en práctica algo. Vamos a orar y te ruego un favor, ora no solamente por este tiempo de conferencia en expansión, sino lo que tú quieras ver aquí, en esta ciudad, en Iquitos, lo que tú quieras ver en tu iglesia. Ora por eso en este momento. Más allá de lo que tú quisieras, más allá de cómo te sientas tú pídele más bien por otras personas y yo lo voy a pedir a Dios por ti. ¿Les parece? Entonces empezamos. Ahí donde estás, tranquilo, inclina tu cabeza, acércate al Rey y dile, Señor, aquí estoy. Voy a orar como Jesús. Voy a estar atento a tu voz. Pero ahora decido acercarme como soy, como estoy. Que esta temporada de expansión no sea una reunión más, una conferencia más, que sea algo que haga un gran cambio en la vida de muchas personas en esta ciudad. Que sea la mejor oportunidad para que el reino se extienda y tú, oh Rey, haga la diferencia en la vida de muchas personas.
Señor Jesús, estamos todos aquí reunidos, Padre, y no queremos que sean palabras bien hechas, sino corazones, Señor, deshechos ante ti. Corazones quebrados por el dolor de ver una sociedad que se destruye y se derrumba, Señor, que necesita de ti, de tu reino. Y Padre, que este tiempo tan hermoso, preparado desde tu corazón, Jesús, que le llamamos expansión, sea la gran oportunidad para que muchos te conozcan, Señor. Que sea el inicio de una nueva temporada, Padre. Una temporada donde muchas rodillas, empezando por las nuestras, caigan rendidas ante ti, Señor. Ante el Rey, ante el Soberano. Y que este lugar, Señor, y todo lugar donde se predica tu palabra y tú eres el Rey, se llene de personas que necesitan de ti. Que muchos perdidos, personas sin esperanza, encuentren el reino de Dios y su justicia. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí reunido. Oro por sus líderes, oro por los pastores. Oro, Señor, totalmente convencido que al igual que tú, Jesús, orabas para que seamos uno, Señor. Uno en intención, uno en visión, uno, Señor, en una relación tan hermosa contigo, Jesús, que el mundo crea, porque somos ese testigo que en medio de sus heridas, en medio de su dolor, en medio de sus luchas, hemos decidido mostrar al Cristo Salvador y Redentor que cambia vidas, que rescata a los perdidos, que da un destino al que no tiene ninguno, Señor. Señor Jesús, oramos por tantos hombres y mujeres que tú traerás a tu iglesia. Oramos por aquellos que irán, Señor, a buscar a esas personas. Oramos por tantos hombres y mujeres que creen que han sido destruidos absolutamente, pero tú eres el que rescata vidas, el que restaura vidas, el que renueva vidas, Señor. Oro, Jesús, creyendo, confesando y sobre todo, Señor, afirmando completamente que tú eres el Rey por encima de todo y de todos. Padre, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos a ver como tú ves a un mundo que se está perdiendo, Señor. Jesús, guíanos de tal manera que tu dolor sea nuestro dolor, que tus lágrimas, Señor, sean nuestras lágrimas, para poder mirar al mundo con la misma compasión, con la misma esperanza que tú miraste, no desde la cruz, sino de todo lo alto, Señor, cuando resucitaste y triunfaste sobre toda la maldad. Padre bueno, oramos para que todo esto, esta y muchas generaciones puedan verlo, puedan comprobarlo y puedan caminar confiadamente en medio de luchas, en medio de dificultades, pero con la absoluta seguridad que tú, Señor, estás obrando de una manera sorprendente.
No te distraigas, no abras tus ojos todavía, por favor. Si en este día, en este momento, tú quieres de verdad comprometerte y decir, ¿saben qué? Yo quiero una vida de oración diferente. Yo quiero una vida de oración realmente firme en Cristo Jesús. Una vida de oración que vaya más allá de lo que aprendí como una religión o que aprendí con palabras hechas. Quiero tener una relación sincera contigo, Señor, desde la oración. No de repeticiones, sino un compromiso permanente de donde quiera que esté. Hablar contigo, Jesús. Mirar como tú miras. Si esa es tu voluntad, no tienes que hacer ninguna señal, solamente allí en lo personal, en lo privado. Dile tú a Jesús, aquí estoy, Señor. Quiero ser una persona que ora como tú, que siente como tú, que mira como tú. Que donde quiera que vaya tu espíritu sea el que marque la diferencia en medio de mis imperfecciones y mis debilidades. Que brilles tú, Jesús. Que seas tú el motivo de esperanza y de sonrisa y de gozo de muchas personas en medio de todo su dolor, en medio de todas sus dificultades. Yo me pongo en primer lugar, Padre, no porque sea mejor, sino todo lo contrario, porque yo lo necesito, Jesús, tú lo sabes. Y por eso, Señor, intercedo por cada hermano y hermana que en ese instante también está haciendo esa decisión en beneficio de muchos en esta ciudad, en esta iglesia, en este equipo. No vamos a salir igual, Señor, porque ahora llevamos en nuestro corazón esa unidad que das tú, Señor Jesús. Oramos confiadamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.